Los jueves por la tarde suelen oler a caldo y a patio recién regado en mi casa de Querétaro. A esa hora el sol cae de lado por la ventana de la sala y uno siente que el mundo se acomoda. Tomé el celular para marcarle a mi hijo y confirmar, como cada semana, la comida del domingo. Me llamo Aldara Baliño. Tengo 73 años. Nací en Toledo y me hice mexicana de corazón hace más de 3 décadas. Desde que quedé viuda aprendí a llevar el timón con la frente en alto. «Marqué», Ernesto contestó en el segundo tono, con esa prisa suya que siempre me dejó la sensación de que la vida le corre detrás. «Ma, espéreme un momento». Tocaron a la puerta. Dijo. Luego se oyó el golpe suave del teléfono contra alguna mesa. Silencio. Yo me quedé ahí, con el auricular pegado a la oreja, viendo cómo el polvo flotaba en el rayo de luz. No pasaron ni 20 segundos cuando escuché otra voz. No fue imaginación. Me cayó el 20 de inmediato. ¿Era tu madre otra vez?, preguntó Uxía. Mi nuera, con ese tono dulce por fuera, áspero por dentro. Se oyeron pasos. Quizá llegaron al comedor de su casa en Juriquilla. Sí, quería confirmar lo del domingo, respondió Ernesto, más bajo, como si supiera que estaba a punto de meterse en camisa de 11 varas. Pues ya va siendo hora de decirle que hay que bajar sus visitas. Las comidas se hacen eternas y los niños se malacostumbran con tanto... Sí, mi amor. Otro dulce, soltó ella, acomodando cada palabra como si estuviera moviendo piezas en un tablero. Sentí cómo se me hacía un nudo en la garganta, pero no colgué. Algo dentro de mí dijo: «Espera, yo sé, es complicado. Es mi mamá», murmuró Ernesto. «Complicado es poco», remató Uxía. «Además, ahora que compramos la casa grande, no quiero que vengas a opinar de decoración, ni de reglas, ni de nada. A su edad no entiende los cambios. A su edad...» Ahí me sirvió la sangre. ¿Qué quiere que le diga? Una cosa es no ser monedita de oro y otra muy distinta es que lo traten a uno como si estorbara. Quise hablar, decir estoy en la línea. Pero me aguanté. Hay silencios que alumbran más que un reflector. El golpe más bajo llegó envuelto en papel fino. «Y la hacienda de Valle de Bravo. Ernesto», dijo Uxía, bajando todavía más la voz. «Deberíamos ver cómo convencerla. A su edad no necesita tanto espacio. Y con esos 14 millones de pesos podríamos resolver todo». Silencio. Se oyó el tintinear de un vaso sobre la mesa. Ernesto respiró hondo. «Podríamos sugerir que quede para los niños. Que la usemos nosotros mientras tanto», respondió. «Exacto. Por la familia», remachó ella, con una sonrisa que yo pude oír sin verla. Fue como balde de agua fría. La hacienda no es un capricho, la compramos Roberto y yo con sudor y disciplina. Pesito a pesito, cuando la vida todavía olía a planes nuevos. Es el lugar donde los nietos aprendieron a nadar. Donde guardo las cartas de mi marido y las fotos que ya amarillean. Me quedé muy quieta, respirando por la nariz, contando hasta 10. «El domingo dile que ya no podemos cada semana», siguió Uxía. «Que la vemos en fechas especiales. Y lo de la hacienda, con cariño. Pero claro, tú sabes». Ernesto no respondió. Escuché un beso. Después, pasos de regreso. Un arrastre leve de silla. «Mamá». «Sigue ahí», dijo mi hijo, de pronto alarmado. No contesté. Colgué con el dedo firme, sin que me temblara la mano. Me quedé sentada en el sillón azul de la sala, mirando el teléfono como si fuera un animal que yo no conocía. No voy a mentir, me dolió. Cuando una cría asa a un hijo a pulso, al pie del cañón, trabajando doble turno para que no le falte nada. Escuchar que planea recortar su presencia de tu vida y, de paso, echar mano a tu casa, pues sí, pega. Pero también le digo algo a estas alturas del partido. El dolor ya no me deja paralizada. Me ordena.
Me acomoda. Me hace ver claro. Fui a la cocina. Serví café de olla y abrí mi cuaderno. Ese de pasta dura con flores azules. Escribí la fecha y puse una frase que me salió solita, si quieren mover piezas. Van a parar a aprender que yo también juego. Hice una lista sin drama. Al grano. Como quien prepara una maleta para un viaje largo. 1. Hablar con Rogelio Vázquez, el abogado que llevó la sucesión de Roberto. Él no suelta una coma sin revisar 2 veces. 2. Revisar escrituras de la Hacienda. Pagos de predial. Y ese detalle que siempre deja tranquila los recibos en regla. Dicen más que 1000 discursos. 3. Evaluar mi departamento del centro. Me ofrecieron hace meses 5,8 millones. Y en su momento, no quise. Quizás ahora sea como anillo al dedo. 4. No adelantar vísperas. Ni corajes en público. Ni dramas en redes. Ni nada. Silencio. El silencio también es una respuesta. Mientras el café se enfriaba. Caminé al cuarto y abrí el cajón donde guardo las fotos de Roberto. Lo miré joven, con esa sonrisa ladeada que parecía decir: «Tú puedes, viejo», dije en voz baja. Más vale prevenir que lamentar. «¿Verdad?» Y sentí que de algún modo me respondía con esa calma suya que apagaba incendios. Volví a la sala y marqué otro número. El de Mercedes, mi amiga de San Miguel de Allende. Española como yo, curtida como nopal en agosto. «Comadre», me dijo al contestar. «¿Todo bien?» «No del todo», respondí, «pero lo va a estar». Le conté lo justo, sin morbo. Me escuchó sin interrumpir, como se escuche a una hermana. «Ven cuando quieras», dijo al final. «Aquí hay cuarto, té y silencio. Y si hace falta, también hay pelea». Reímos bajito. Qué alivio saber dónde tiene una su casa cuando la suya se siente sitiada. Esa noche dormí poco, pero dormí en paz. Cerré puertas, revisé ventanas, apagué luces, antes de recostarme. Me miré en el espejo arrugas. Sí, cansancio. También. Pero los ojos, mire, los ojos seguían claros. «Ni modo», me dije. «Si quieren borrarme, van a tener que gastar mucha tinta». Puse el teléfono en modo avión. Abracé la almohada y conté hasta 100. Mañana, temprano, llamaría a Rogelio. Y cuando el domingo me sentara en su mesa, no iría a pedir permiso. Iría a verles la cara. Porque yo, Aldara Baliño, no me pienso ir de este mundo sin mover mis piezas primero. A la mañana siguiente, el cielo de Querétaro amaneció limpio, como si hubiera llovido en la madrugada. El aire fresco me despejó la cabeza, pero no el corazón. Preparé café fuerte. Me puse mi blusa blanca de lino y mi rebozo azul marino. No quería ir a ver a Rogelio con cara de víctima. Si algo me enseñó la vida y también mi marido, Roberto, es que en asuntos serios hay que plantarse como si el viento soplara a favor, aunque por dentro te tiemblen las rodillas. La oficina de Rogelio Vázquez está en una casona antigua del centro histórico. De esas con portón de madera y patio interior con fuente. Rogelio fue amigo de Roberto desde sus años universitarios en Guanajuato. Y abogado de la familia desde que compramos la hacienda en Valle de Bravo. Alto. De cabello cano impecable y maneras tranquilas. Tiene esa paciencia de notario que ha visto pasar de todo y no se sorprende fácilmente. Me recibió con un abrazo firme y un pase. «Aldara, siéntese aquí junto al ventanal, que el sol está bueno». Me ofreció café de olla. Él siempre prepara café como si vinieran visitas de honor y... Cuando la taza ya estaba humeante, le conté todo. Palabra por palabra. Desde el «era tu madre otra vez» hasta la frase que me quemó como chile habanero. A su edad no necesita tanto espacio, y con esos 14 millones de pesos podríamos resolver todo. Rogelio escuchó sin interrumpir, tomando sorbos lentos. Cuando terminé, dejó la taza sobre el platito y dijo:
No es la primera vez que escucho historias así, pero nunca pensé oírla de ustedes. Yo tampoco le respondí, sintiendo ese nudo de traición en la garganta. Entonces abrió su libreta de cuero y enumeró, como quien lee una receta probada. Primero poner la hacienda en un fideicomiso irrevocable, a nombre de Mateo y Clara. Así, ni Ernesto ni su esposa podrían venderla. Hipotecarla o decidir sobre ella hasta que los niños tengan, digamos, 28 años. Usted quedaría como fideicomitente y administradora vitalicia. Asentí. La idea de proteger el lugar para mis nietos me daba una paz rara, como si al menos esa parte del alma quedara a salvo. Segundo continuó vender su departamento en el centro. ¿Recuerda aquel comprador extranjero que ofreció 5.800.000 pesos? Aún está interesado. Esa venta le daría liquidez inmediata y, sobre todo, la libertad de mover su residencia sin que nadie pueda rastrearla fácilmente. ¿Y los impuestos? Pregunté. Calculamos. Y, con las exenciones por antigüedad de propiedad y residencia ya habitual, saldría bastante bien librada. Tercero dijo, y aquí bajó un poco la voz, actualizar su testamento de inmediato. Incluir un sobre cerrado en la notaría, con una evaluación psicológica suya hecha por un especialista reconocido. El sobre solo se abriría si alguien intenta declararla incapaz ahí adentro. Además del dictamen, pondremos una carta suya, fechada y firmada, explicando su decisión de cambiar disposiciones y protegiendo sus bienes. Sentí un escalofrío. La frialdad del plan me confirmó que esto no era solo un arranque emocional, era una estrategia. Y si ellos intentan algo, Aldara, no podrán pasar por encima de usted. Ni legal ni moralmente. Me quedé mirando la fuente del patio, oyendo el chorrito de agua que caía y se repetía. Constante. Esa constancia me recordó a mí misma. Llevo toda la vida repitiendo pasos, cuidando, construyendo. Tal vez ya era hora de cambiar la coreografía. Lo hacemos, Rogelio. Todo. Él sonrió apenas y empezó a escribir los primeros oficios. Sacó de un cajón una carpeta nueva, con mi nombre escrito a mano. Hoy mismo llamo al notario para agendar la firma del fideicomiso y del Nuevo Testamento. Y también concertaré la cita con el psicólogo. Lo ideal sería que la evaluación se haga en estos días, antes de que ellos sospechen. Pasamos la siguiente hora revisando papeles, escrituras, copias certificadas. Rogelio hizo llamadas, pidió certificados de libertad de gravamen y verificó que todos mis pagos estuvieran al día. Ni un cabo suelto. Yo firmaba donde él me indicaba, sin hacer preguntas innecesarias. Va a ser mucho movimiento en poco tiempo, me advirtió. ¿Estás segura de que quiere hacerlo así? Más que segura. Ya esperé suficiente. Antes de irme, me entregó un sobre pequeño con copia de los documentos iniciales. Guárdelo en un lugar seguro, y no lo saque a menos que yo se lo pida. Salimos juntos al zaguán. El sol del mediodía me dio en la cara y me sentí, por primera vez en días, ligera, como si hubiera dejado parte del peso en esa oficina. Rogelio me estrechó la mano con firmeza. Aldara, usted acaba de hacer su primera jugada. Mientras caminaba por las calles empedradas del centro, con los balcones llenos de bugambilias y el sonido de los pasos rebotando en las paredes, repetí esa frase para mí misma, mi primera jugada. La palabra tenía sabor a revancha silenciosa, a dignidad rescatada. Pasé frente a la iglesia de Santa Rosa de Viterbo y, sin pensarlo, encendí una vela, no por fe ciega, sino como un recordatorio para mí misma de aquí en adelante. Cada movimiento cuenta, y yo pienso jugarlos todos. Al salir, el bullicio de la ciudad me devolvió a la realidad. Apreté el sobre contra el pecho y sonreí. Apenas.
para que nadie lo notara. Ellos creen que me tienen acorralada, pero yo ya comencé a mover las piezas. El domingo amaneció con ese cielo despejado que parece pintado a mano. Me levanté temprano. Me arreglé el cabello con esmero y me puse un vestido color coral que, según Roberto, siempre me daba cara de verano. Salí de casa con tiempo de sobra. No me gusta llegar tarde, menos cuando sé que la puntualidad puede ser una declaración silenciosa. La casa de Ernesto y Uxía en Juriquilla está en una privada con portón eléctrico y jardineras perfectas, como si cada hoja estuviera alineada con escuadra. Al llegar, vi el coche de ellos estacionado impecable frente a la entrada y, detrás, las bicicletas nuevas de los niños apoyadas contra la pared. Toqué el timbre y fue Clara quien abrió, con esa sonrisa que me derrite. «Abu», gritó, abrazándome. Detrás apareció Mateo, un poco más reservado pero con los ojos brillantes. El recibimiento de los niños contrastaba con el de sus padres. Ernesto me dio un beso rápido en la mejilla y Uxía, con un vestido blanco que parecía recién planchado por un comercial de televisión, me dijo: «Pasa. Aldara, ya está todo listo. La mesa, como siempre. Impecables servilletas de tela dobladas en triángulo, copas alineadas, un centro de mesa con flores frescas y, como siempre, ese aire de escenario más que de hogar». Durante la comida, la conversación fue como caminar sobre piedras aparentemente estable, pero cualquier paso en falso podía hacerte torcer el pie. Hablamos de la escuela de los niños, del tráfico en la ciudad, de un nuevo centro comercial. Cada tanto, Uxía lanzaba una sonrisa cortés y un comentario que, si uno lo miraba bien, traía filo. Clara ya no debería comer tantos postres. ¿Verdad? Luego en Valle todos le dan dulces como si fueran vitaminas. Yo asentía sin entrar en la provocación. Sabía que estaban esperando un gesto mío, un resbalón. Rogelio me había aconsejado: escuche más de lo que habla. Así que serví más ensalada. Bebí sorbos pequeños de agua y me limité a sonreír. Fue Ernesto quien abrió el tema, entre el plato fuerte y el postre. Con un tono casual ensayado, dijo: «Oye, mamá, los niños aman Valle de Bravo. Sería lindo usar la hacienda más seguido». Uxía se sumó de inmediato, como quien remata una jugada de ajedrez. «Sí, además podríamos aprovechar para hacer algunas mejoras. Imagínate, un área de juegos nueva, un espacio para invitados». Clara, inocente, intervino, y una alberca más grande. Los tres me miraron, esperando mi respuesta. Yo dejé la servilleta sobre la mesa, crucé las manos y sonreí. «Lo pensaré», dije con voz tranquila, «pero no hoy». Silencio. Un silencio breve pero suficiente para que Ernesto y Uxía intercambiaran una mirada rápida. Como quien recibe una respuesta en un idioma que no esperaba, vi cómo Uxía apretaba el mango de su copa y Ernesto se acomodaba en la silla. Yo continué con mi café, como si nada. El resto de la comida siguió en un tono más apagado. Los niños me contaron que tenían funciones en la escuela y que querían que yo fuera. Les prometí que haría lo posible. No quise ensuciar sus sonrisas con la tensión de los adultos. Al despedirme, Clara me abrazó fuerte y susurró: «¿Vas a ir a Valle pronto?» Yo le acaricié el cabello y le dije: «Pronto, mi niña». Ernesto me acompañó hasta la puerta, con esa media sonrisa que no sabe si es disculpa o advertencia. De camino a casa, manejando por la avenida principal de Juriquilla, repasé cada palabra, cada gesto. No había sido una comida más, había sido un tanteo. Un primer empujón para abrir la puerta a lo que yo ya sabía que querían. Pero no se la iba a dejar abierta. Al llegar, me quité los zapatos y me serví un té de manzanilla. Me senté junto a la ventana, mirando el atardecer que encendía de naranja las paredes.
El teléfono estaba sobre la mesa, silencioso. Yo también guardaba silencio. Sabía que la calma de hoy sería el preludio de un movimiento más brusco, porque esta semana lo sentía en el aire. Como quien huele la lluvia antes de que caiga. Alguien ibas a tocar mi puerta con prisas, y no sería para saludar. Pasaron 2 días desde la comida en Juriquilla. Era martes por la mañana, y yo estaba regando las macetas de bugambilia en el balcón cuando escuché el timbre. Un timbre rápido, insistente, como de alguien que quiere entrar antes de que se lo inviten. Abrí la puerta y ahí estaba Uxía, sola, con unas gafas oscuras que se quitó apenas me vio. Tenía el cabello recogido en una coleta alta y vestía ropa deportiva impecable. ¿Como recién salida de un anuncio? Aldara. ¿Puedo pasar un momento?, preguntó, con una voz suave que olía ya a ensayo previo. Le hice un gesto para que entrara. Cerré la puerta y la guié hasta la sala. No ofrecí café ni té. No iba a disfrazar la visita de cordialidad. Se sentó en el sillón más cercano a la ventana y, acomodándose el bolso en las piernas, empezó con un suspiro. Mire, estoy preocupada. No sé si usted se ha sentido incómoda últimamente, o si malinterpretó algo. Ernesto y yo queremos lo mejor para todos. Yo no dije nada. La dejé llenar el aire con sus frases suaves. Esas que parecen mullidas, pero esconden alfileres. La otra noche. Quizás usted escuchó algo fuera de contexto. A veces hablamos de cosas prácticas. Lo de la hacienda, por ejemplo. Es solo porque los niños disfrutan mucho allá. No queremos que se sienta desplazada. Cuando terminó su monólogo, me acomodé en mi asiento. La miré a los ojos y, con voz clara, empecé a recitar, palabra por palabra, desde el «era tu madre otra vez» hasta el «a su edad no necesita tanto espacio» y con esos 14 millones de pesos podríamos resolver todo. Repetí el tono, las pausas, hasta la risa final. Uxía se quedó inmóvil, con la mandíbula ligeramente abierta, como si le hubieran detenido el reloj interno. Se le borró la sonrisa y vi cómo apretaba el bolso. Los nudillos blancos. Lo más doloroso, añadí, no fue escucharte a ti, fue oír a mi propio hijo de acuerdo contigo. El silencio que siguió no lo llenó, ni el ruido del tráfico afuera. Uxía desvió la mirada hacia la ventana, como si de pronto hubiera algo urgente que observar en la calle. Creo que... quizás es mejor que hablemos otro día, murmuró, levantándose. La acompañé hasta la puerta. No intentó darme la mano ni despedirse con beso. Salió con pasos rápidos, el bolso pegado al cuerpo, y se subió a su camioneta sin mirarme. Cerré la puerta con calma. No sentí victoria, ni alivio. Sentí confirmación. No eran imaginaciones mías. Lo que escuché fue exactamente lo que ellos pensaban hacer. Fui a la cocina. Me serví un vaso de agua fría y me apoyé en el mostrador. Empecé a pensar en la siguiente jugada. No podía evitar que fueran a Valle de Bravo, pero sí podía decidir quién entraba y quién no. Tomé el teléfono y marqué a Javier, el encargado de la hacienda desde hace más de 15 años. Hombre de confianza. De esos que no necesitan más instrucciones que una frase clara. Javier, este fin de semana es probable que Ernesto y su esposa aparezcan por allá. Quiero que, si llegan sin autorización mía por escrito, no los dejes entrar. Entendido, señor Aldara respondió, con esa voz grave que no deja lugar a dudas. Colgué. Me quedé mirando por la ventana de la cocina cómo el sol empezaba a bajar. Afuera, la ciudad seguía su ritmo. Adentro, yo sentía que mi tablero de ajedrez estaba listo para el siguiente movimiento. Ese fin de semana irían a Valle de Bravo. Y cuando llegaran, Javier sabría exactamente qué hacer. El sábado por la tarde, mientras estaba revisando unas carpetas con documentos que Rogelio me había pedido ordenar, sonó mi teléfono. En la pantalla, el nombre de Javier
contesté de inmediato. Señora Aldara, su voz sonaba tensa, pero controlada. Vinieron. Los dos. Llegaron en la camioneta y exigieron entrar a la hacienda. Y pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Les dije que sin autorización suya por escrito. No podían pasar. Ernesto trató de explicarse. Pero la señora Uxía hizo una pausa breve. Bueno, ella alzó la voz. Cerré los ojos y pude imaginar la escena Uxía, con esos lentes oscuros que usa para imponerse, gesticulando con una mano en la cintura. Ernesto, incómodo, intentando suavizar la situación. Javier, firme en la puerta de hierro, con el llavero pesado colgando del cinturón. ¿Qué dijo exactamente? Quise saber. Que usted se está equivocando. Que la hacienda también es de la familia y que nadie le va a prohibir el paso a una abuela. Yo le respondí que yo solo obedezco instrucciones y que las suyas eran claras. Después de unos minutos, se fueron, muy molestos. Agradecí a Javier su lealtad. Hizo lo correcto, le dije. Y lo pensaba de verdad en este tipo de batallas silenciosas. Contar con alguien que no se quiebra es oro puro. Esa noche, mientras preparaba una infusión para relajarme, el celular volvió a vibrar. Esta vez no era una llamada, sino una notificación de Facebook. Una Emiar, amiga de Querétaro, me había etiquetado en un comentario. Todo bien, Aldara. Me preocupa lo que publicó Ernesto. Abrí la aplicación y ahí estaba. Un post de Ernesto, acompañado de una foto nuestra de hace un par de años, sonriendo en la terraza de la hacienda. El texto decía, en estos tiempos difíciles, cuidar de nuestros mayores es lo más importante. A veces toman decisiones confusas, pero siempre hay que acompañarlos con cariño. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo cómo el mensaje trabajaba como veneno lento. No me nombraba directamente, pero insinuaba lo suficiente para que cualquiera pensara que yo estaba perdiendo la claridad. En los comentarios, algunas personas le decían qué buen hijo. Otras preguntaban si yo estaba enferma. Plantaban la semilla. Era claro, si no podían forzarme legalmente, intentarían erosionar mi reputación y mi capacidad. El rumor de la incapacidad mental es un arma sucia, pero efectiva. Una vez que alguien la lanza, aunque no sea verdad, siempre deja sombra. Apagué el teléfono y lo dejé sobre la mesa. Fui hasta la ventana. Corrí la cortina y miré las luces de la ciudad. No me sentía derrotada. Al contrario, aquella jugada estaba en mi tablero, desde antes de que ellos la imaginaran. Rogelio y yo ya habíamos hablado de esta posibilidad. Por eso existía el sobre en la notaría. Por eso había pasado la evaluación psicológica. Por eso estaba cada documento en regla. Me serví la infusión y me senté en el sillón azul. Pensé en Clara y Mateo, en cómo, tarde o temprano, se enterarían de estas tensiones. No quería que su imagen de mí estuviera manchada por chismes. Si algo me dolía, era eso. Respiré hondo. Afuera, un perro ladraba a lo lejos. Adentro, el silencio era firme, como una muralla. Sabía que esta guerra no se iba a ganar con gritos ni con publicaciones en redes sociales. Se ganaría con paciencia, con papeles en regla y con movimientos calculados. Sonreí apenas, sin alegría, pero con certeza. Ellos habían hecho su primer intento frontal. Y yo, sin moverme de mi sillón. Ya lo había previsto. A la mañana siguiente del episodio con la puerta cerrada, el timbre sonó a las 10 en punto. Era Mercedes, con su eterna sonrisa torcida y un pañuelo rojo atado al cuello. Llevaba años viviendo en San Miguel de Allende, pero cuando me conoció recién llegada de Toledo, me dijo que yo le recordaba a ella su hermana menor. Desde entonces, somos comadres sin papeles. Vengo armada, dijo al entrar, levantando una bolsa de lona repleta de cinta adhesiva.
marcadores y etiquetas de colores. Perfecto, respondí. Hoy empezamos. En la sala ya tenía varias cajas abiertas y una mesa despejada para clasificar. Mercedes dejó la bolsa sobre el sillón y se arremangó. ¿Qué va a bodega y qué se viene contigo?, preguntó, con tono de capitana organizando el barco. Nos pusimos manos a la obra. En la primera caja, ropa de invierno que aquí en Querétaro apenas usaba. En otra, vestidos y blusas que todavía me hacían sentir parte de las fiestas de antes. Las joyas, envueltas una por una en papel de seda, iban a una caja pequeña que no perdería de vista. Los documentos importantes, escrituras, actas, recibos los guardé en un portafolio negro, con el seguro de que Rogelio recibiría copia. Las fotos fueron lo más difícil. Tenía álbumes enteros, viajes con Roberto, cumpleaños de Ernesto cuando todavía me decía mamá con voz de niño, tardes en la hacienda con los nietos corriendo descalzos. Me quedé mirando una foto de Clara en el columpio, con las trenzas al viento. Mercedes me tocó el hombro. Llévatelas todas. Nunca se sabe cuándo se vas a necesitar un recuerdo para recuperar fuerza. Hicimos pausas breves para café, entre una caja y otra. Le conté mi plan. Voy a vender el departamento del centro. Aquel comprador extranjero sigue interesado. El que te ofreció 5.800.000 pesos. Mercedes abrió los ojos. Ese mismo. Y el pago será en dólares. Directo a la cuenta que ya tengo lista. Rogelio se encargará de todo. Mercedes me miró fijamente, como si buscara confirmar que no era un impulso pasajero. ¿Vas en serio?, dijo al fin. Más que nunca. Seguimos empacando. Decidí que ciertos muebles quedarían en la bodega, la vitrina de cedro que era de mi abuela, el espejo de marco dorado que Roberto me regaló en nuestro 10º aniversario. Otros, en cambio, los dejaría atrás sin nostalgia. El desapego. Descubrí. Se ejercita igual que un músculo, al mediodía. El sol entraba a raudales por la ventana y el salón estaba lleno de cajas etiquetadas. Bodega. Mazunte. Documentos. Frágil. Mercedes sacó de su bolsa un mantelito bordado y lo colocó sobre una caja. Para que sepas cuál abrir primero cuando llegues, dijo, sonriendo. Me senté un momento, observando todo. Era extraño ver mi vida reducida y a cartones cerrados y cintas adhesivas. Y, sin embargo, sentía una calma que no recordaba desde hacía meses. Cada caja cerrada era una decisión tomada, un paso más lejos de las manos que intentaban sujetarme. Mercedes me ayudó a cargar las cajas más pesadas al pasillo, donde un servicio de mudanza pasaría al día siguiente para llevarlas a un almacén seguro. ¿Y cuándo firmas lo del departamento?, preguntó, secándose la frente. En 3 semanas. Si no hay contratiempos. No le conté el detalle más importante que el día que se firme la escritura. Yo ya no estaré viviendo aquí, no por miedo, sino porque quiero que, cuando ellos se den cuenta de que no pueden alcanzarme, sea demasiado tarde para reaccionar. La acompañé hasta la puerta. Antes de irse, Mercedes me abrazó largo, de esos abrazos que transmiten más que 1000 palabras. No estás sola, Aldara, y lo sabes. Lo sé, le respondí. Cuando se fue, me quedé un rato en el umbral, mirando la calle tranquila. Cerré la puerta con llave y apoyé la frente en la madera. Afuera, todo parecía igual. Adentro, yo estaba desmontando mi vida para volver a armarla en otro lugar. Fui a la cocina. Me serví un vaso de agua y me asomé a la ventana. El sol comenzaba a bajar, tiñendo el cielo de un naranja suave. En ese momento entendí que cada caja que habíamos cerrado no era un final, sino un comienzo. Y en silencio, con una sonrisa apenas dibujada, repetí para mí, el día que firme la escritura, yo ya no viviré aquí. 3 semanas después,
en una mañana tibia de abril. Crucé la puerta de la notaría con el corazón sereno. Rogelio me esperaba adentro. Traje impecable, carpeta bajo el brazo y ese gesto sobrio que me transmitía control absoluto. El comprador. Un canadiense alto de modales pausados. Ya estaba sentado. El proceso fue rápido, revisión final. Firmas, huellas. Escuché el chasquido de la pluma sobre el papel y supe que estaba cerrando no solo una venta, sino una etapa entera de mi vida. Rogelio se encargó de todo lo demás, frente a mí. Revisó las transferencias, una parte a mi nueva cuenta en BBVA España, abierta semanas atrás con discreción. La otra, a un Banorte, a mi nombre, separada de cualquier rastro que Ernesto o Uxía pudieran seguir. Cada cifra que aparecía en la pantalla era un ladrillo más en la muralla que había construido para protegerme. Antes de salir, Rogelio deslizó hacia mí un sobre sellado. Aquí está la copia de la carta que enviamos hoy mismo a la fiscalía. Dijo, declara que usted está aquí o está a salvo, que se fue por voluntad propia y que no hay motivo para abrir investigación alguna. Así, si alguien intenta denunciar una desaparición, se topará con esto. Tomé el sobre y lo guardé en mi bolso sin abrirlo. Con Rogelio no hacía falta revisar 2 veces. Al despedirnos en la puerta de la notaría, me estrechó la mano y me sostuvo la mirada. Aldara, hoy ha cerrado una puerta y abierto otra mucho más grande. Asentí, sintiendo que esas palabras se quedaban flotando en el aire. Regresé a casa solo para un último repaso. Las cajas destinadas a Mazunte ya habían salido en un camión la noche anterior, rumbo a una bodega en Oaxaca. El resto estaba vacío, o en orden. Caminé por las habitaciones en silencio, tocando los marcos de las puertas, las paredes, como si quisiera grabar en mis manos la textura de cada recuerdo. No lloré. Las lágrimas ya las había gastado en otros adioses. Al caer la noche, Mercedes llegó puntual. Su camioneta estacionada frente a mi casa. Bajó y abrió la puerta del copiloto. ¿Lista?, preguntó. Lista, respondí, sin mirar atrás. Metí en el asiento trasero mi bolso y una maleta pequeña ropa para unos días. Documentos esenciales y un par de fotos que me recordaban quién soy. El resto ya no me pertenecía o, al menos, ya no me pesaba. Mientras Mercedes conducía por la carretera, la ciudad fue quedando atrás, las luces disminuyendo hasta volverse puntos dispersos en la oscuridad. El aire cambió de temperatura y de olor. Ya no era el de Querétaro, sino el de la ruta hacia el sur, húmedo, con promesa de mar. Hablamos poco. Mercedes entendía que en esos momentos las palabras sobran. A ratos me miraba de reojo y sonreía, como si confirmara que estaba haciendo lo que tenía que hacer. Yo observaba la carretera iluminada por los faros, pensando en lo mucho que había planeado este momento y en lo rápido que, al final, se estaba concretando. En una gasolinera a mitad del camino, bajamos para estirar las piernas. Me miré en el espejo del baño, el reflejo mostraba a la misma mujer de siempre. Pero yo sabía que esa imagen tenía los días contados. Pronto, cambiaría más que mi dirección. Cambiaría mi vida y mi nombre. Cuando retomamos la marcha, Mercedes puso música suave. Cerré los ojos y dejé que el sonido y el movimiento constante del coche me arrullaran. No sabía exactamente cómo sería mi nueva vida en Mazunte, pero sí sabía que nadie allí me buscaría por Aldara Baliño. El mar estaba todavía a horas de distancia, pero ya podía sentir su fuerza llamándome y, por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo de responder. Llegamos a Mazunte al amanecer, cuando el mar todavía parece estirarse después de un largo sueño. La bruma cubría la orilla y el olor a sal me llenó los pulmones como si fuera un recordatorio de que estaba, por fin, lejos.
Mercedes estacionó frente a una calle de terracería, donde una hilera de casitas se asomaba entre palmeras. Allí me esperaba don Leandro, un hombre moreno, delgado, con sombrero de palma y una sonrisa breve, dueño de varias propiedades en la zona. «¿Usted es la señora Aldara?», preguntó, estrechándome la mano con fuerza. «Así es», respondí, aunque sabía que ese nombre pronto quedaría atrás. Me mostró la casita, paredes encaladas, techo de teja roja, 2 cuartos pequeños y una terraza con hamaca mirando al mar. Una cocina modesta pero suficiente, y un jardín con bugambilias que parecían saludarme. El alquiler 12.000 pesos al mes, pagaderos en efectivo. Ni un papel de más. Era perfecta. Mercedes me ayudó a descargar la maleta y un par de cajas que habían llegado de la bodega. Antes de despedirse, me abrazó con fuerza. «Aquí empieza lo suyo. Comadre, cuídese. Y disfrute. Gracias. Mercedes, sin ti, esto no habría sido posible». Cuando su camioneta desapareció por la curva, me quedé sola en la terraza. Escuché el rumor constante de las olas y sentí, por primera vez en semanas, que podía respirar sin prisa. Esa misma tarde fui a la peluquería del pueblo. Un local pequeño con sillas desiguales y espejos algo manchados. Rosalía, la dueña, me recibió como si me conociera de toda la vida. «¿Qué le hacemos? Señora, córtelo todo lo suficiente para que se vean las canas y no lo tiña». Ella arqueó las cejas, pero sonrió. «Le va a dar carácter». Cuando me vi en el espejo, con el cabello corto, plateado y libre de tintes, entendí que ese cambio no era solo estético, era mi manera de decirme a mí misma: se acabaron las fachadas para agradar a otros. Al día siguiente me inscribí en un pequeño estudio de yoga cerca de la playa. No era más que un salón abierto con piso de madera y techo de palma. Pero al final de cada clase, con el sonido del mar de fondo, sentía que mi cuerpo y mi mente empezaban así a aflojar la tensión acumulada. También volví a pintar. Compré pinceles, lienzos y unos cuantos tubos de óleo en una tiendita de artesanías. Comencé con paisajes sencillos: el mar al amanecer, la silueta de las rocas, el vuelo de las fragatas sobre el horizonte. Pintar me devolvía una concentración que creía perdida. Durante horas podía olvidar el ruido de todo lo que había dejado atrás. Mazunte era un lugar donde nadie hacía demasiadas preguntas. Los vecinos me saludaban con un buenos días, sin pedir más detalles. En el mercado, los vendedores ya sabían que me gustaban los mangos de Ataulfo y el queso fresco. Me acostumbré a caminar descalza por la arena, a dormir con el sonido de las olas y a despertar con el canto de los gallos. Un martes por la mañana, decidí ir al mercado más grande del pueblo vecino. Quería comprar especias y telas para cubrir las ventanas. El calor empezaba ya a apretar y el aire estaba lleno del aroma de hierbas y frutas maduras. Caminaba despacio, mirando los puestos de cerámica y las canastas de pan, cuando algo me hizo detenerme en seco, a unos metros, en un puesto de conchas y collares. Vi a una niña de espaldas. Tenía el cabello recogido en 2 trenzas y llevaba un vestido ligero. Y colgando de su cuello, un dije en forma de medio corazón, plateado, con una pequeña inscripción. Lo reconocí al instante. Yo había regalado ese collar a Clara en su último cumpleaños, junto con la otra mitad que guardaba para mí. Sentí un latido fuerte en el pecho. La niña giró apenas la cabeza para hablar con una mujer que no alcancé a ver del todo. Y sí, era Clara, mi nieta, más alta, con el rostro un poco más afinado. Pero indudablemente, ella. Me escondí de inmediato detrás de un puesto de manteles bordados. El corazón me golpeaba contra las costillas. Quise acercarme, abrazarla, decirle que estaba bien. Pero me contuve.
No podía arriesgarme a que me viera con alguien que pudiera contarle a Uxía dónde estaba. Desde mi escondite, la vi tocar el collar con los dedos, como si lo acomodara o se asegurara de que no se le cayera. La mujer que la acompañaba, probablemente una amiga de Uxía o alguna conocida, le tomó de la mano y se alejaron entre la multitud. Me quedé quieta, observando hasta que se perdieron de vista. Las piernas me temblaban, no de miedo, sino de una mezcla extraña de alegría y nostalgia. Clara llevaba mi regalo. Lo cuidaba. Eso solo podía significar una cosa. Los nietos no me habían olvidado. La noche después de ver a Clara en el mercado, me quedé en la terraza de la casita, mirando el mar bajo la luz plateada de la luna. No podía borrar de mi mente la imagen de ese medio corazón colgando de su cuello. Era como una señal silenciosa de que, pese a todo lo que había pasado, todavía existía un puente entre nosotros. Al día siguiente, escribí mi primera carta. Rogelio había aceptado, sin dudar, ser mi intermediario. Él las recibiría en Querétaro y se las entregaría a los niños en mano, asegurándose de que Ernesto y Uxía no las manipularan. La carta para Clara era breve. Con un tono cálido le conté sobre el mar, sobre las aves que veía al amanecer, y le mandé un pequeño sobre con conchas que había recogido yo misma. Una semana después, escribí para Mateo. A él le envié un trompo de madera pintado a mano que encontré en una feria artesanal. Le hablé de cómo, cuando era niño, Ernesto también jugaba con uno parecido. Al final de la carta, Mateo me preguntaba a Abu, ¿por qué te fuiste? Esa frase me atravesó. Me quedé un rato con la pluma en la mano, mirando el papel en blanco. No podía mentirle, pero tampoco podía cargarlo con todos los detalles de una historia que no le correspondía. Le respondí que a veces los adultos necesitamos tomar decisiones para proteger las cosas y a las personas que más queremos, y que algún día, cuando fuera mayor, entendería mejor. Le aseguré que no me había ido de ellos, que los llevaba conmigo cada día. Comencé a convertir esto en una rutina. Una vez cada 2 semanas, enviaba algo pequeño, pulseras tejidas, dibujos de mis pinturas, postales con frases escritas a mano. Rogelio me confirmaba la entrega con mensajes cortos, entregado a Clara. Mateo feliz con el trompo. Saber que esas cosas llegaban a sus manos me daba una calma distinta, como si, de alguna manera, pudiera seguir cuidándolos desde la distancia. Un mes después, Rogelio me llamó. No era para darme noticias de los niños, sino para advertirme Aldara. Prepárese. Me han llegado rumores de que Ernesto y su esposa están consultando a un abogado en la Ciudad de México. Parece que buscan una manera de impugnar disposiciones y argumentar incapacidad. Me quedé en silencio, sintiendo que la marea se agitaba. Ya lo habíamos previsto, dije al fin. Exacto. Y por eso, el sobre en la notaría está ahí, esperando. Ese sobre sabía exactamente lo que contenía el dictamen psicológico firmado por un especialista de renombre. Fechado y certificado. Mi carta explicando cada decisión, con un tono sereno pero firme. Copias de todos los documentos que probaban mi estado mental y mi capacidad plena para administrar mis bienes. Era mi seguro contra cualquier intento de borrarme legalmente. Colgué con Rogelio y salí a caminar por la playa. El sol se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Las olas rompían con fuerza, como si el mar también me recordara que, por muy alto que suba la marea, siempre baja de nuevo. No me sorprendía que prepararan un golpe legal. Lo que me sorprendía era la velocidad con la que se movían. Tal vez, en su mente, cada semana que pasaba era una oportunidad menos para recuperar control sobre mí y sobre lo que yo protegía. Regresé a casa con la decisión más clara que nunca
no solo resistiría, sino que seguiría enviando cartas y regalos a Clara y Mateo, como si nada pasara. No permitiría que las maniobras de los adultos enredaran el lazo limpio que tenía con ellos. Me senté a escribir una nueva carta. En ella les hablé de las tortugas que había visto desovar la noche anterior, de cómo los pescadores cuidaban las nidadas con lámparas para que nadie las pisara. Les dije que algún día, si querían, podrían venir y verlo conmigo, antes de sellar el sobre. Acaricié las conchas que iba a incluir como regalo y sonreí. Afuera, el viento movía las bugambilias, y yo sabía que, mientras mis cartas siguieran llegando, ellos sabrían que no me había ido del todo. El resto lo dejaría en manos de la ley y de ese sobre sellado que aguardaba. Paciente. En la notaría, la llamada de Rogelio llegó temprano, con ese tono suyo que no necesita palabras para avisarme que algo se movió. Aldara. Ya es oficial, dijo. Ernesto y su esposa presentaron la solicitud para que se le declare incapaz de manejar sus bienes. La audiencia es esta misma semana. Sentí un frío seco recorriéndome la espalda. No era miedo. Era la confirmación de algo que habíamos previsto desde el principio. Entonces, es hora de abrir el sobre. Contesté, el jueves. Rogelio me llamó por videollamada desde Querétaro. El ángulo de la cámara mostraba la sala de la notaría, una mesa larga de madera oscura. El notario en el centro con su traje gris impecable, y a un lado, Ernesto y Uxía, serios, evitando mirar a la cámara. Rogelio había logrado que yo asistiera de forma remota. Para no darles el gusto de verme desfallecer en persona, el notario tomó el sobre cerrado, con mi nombre escrito a mano y la fecha de depósito. Lo sostuvo unos segundos como si pesara más que el papel que contenía. Y luego, con un corte firme, lo abrió. Dentro había 3 cosas. Primero, la evaluación psicológica realizada por un especialista reconocido, fechada apenas 2 meses atrás. El dictamen, leído en voz alta. No dejaba dudas. La paciente presenta plena capacidad cognitiva, juicio lógico, memoria conservada, y no se detectan signos de deterioro mental. Segundo, un video mío, grabado el día que firmé el Nuevo Testamento. En él aparecía sentada en la oficina de Rogelio, mirando directamente a la cámara. Hablaba con calma hoy. Por decisión propia y en pleno uso de mis facultades, dispongo la administración y destino de mis bienes. Lo hago para proteger mi patrimonio y garantizar el futuro de mis nietos. Ninguna de estas decisiones ha sido forzada por terceros. Mientras el notario reproducía el video, vi por la pantalla cómo Ernesto mantenía la vista baja y Uxía apretaba la mandíbula. No podían interrumpir, no podían borrar mis palabras. Tercero, un paquete de pruebas, copias de mensajes y llamadas que Rogelio había documentado, donde quedaba claro el intento de presión para que cediera la hacienda y otros bienes. Eran capturas de pantalla, transcripciones y hasta un correo de Uxía donde mencionaba aprovechar la confusión para adelantar trámites. El notario cerró la carpeta y miró a la parte solicitante. Con esta documentación y prueba audiovisual, no encuentro sustento para la solicitud. La señora Aldara conserva plenamente sus capacidades legales. No hubo más que discutir. El acta se cerró en ese momento. Yo, desde la pantalla, respiré hondo. Rogelio me guiñó un ojo, como quien dice otra jugada ganada. Ernesto, con un gesto torpe, pidió que quedara constancia de su preocupación legítima por mi bienestar. Uxía no dijo una palabra. Se levantó apenas terminó la sesión y salió de cuadro sin mirar atrás. Cuando la conexión se cortó, me quedé en silencio, escuchando el murmullo constante del mar aquí en Mazunte. Legalmente, mi posición estaba blindada.
Tenía la confirmación escrita y sellada de que nadie podía arrebatarme la autoridad sobre mi vida y mis bienes. Pero también sabía algo más: esta derrota no los detendría. La herida en su orgullo, sumada a la frustración de no poder tocar lo que tanto ansiaban, podía empujarlos a buscar otros caminos, quizá más sucios, quizá más personales. Encendí una vela en la mesa de la terraza y me serví un té de hierbabuena. Afuera, el viento movía las palmeras con un sonido que parecía aplauso, y por un instante me permití sentir la satisfacción de haber anticipado el golpe y neutralizarlo. Aún así, en el fondo, percibía la corriente subterránea de lo que vendría, porque si algo me había enseñado esta batalla, era que, cuando alguien está decidido a quitarte todo, no se rinde con un no por respuesta. Miré el cielo nocturno, lleno de estrellas, y pensé: el respeto legal está asegurado, pero ellos no se detendrán. El 1 de noviembre amaneció con ese aire espeso y dulce que trae aquel olor del cempasúchil. En Mazunte, las calles se llenaron de altares improvisados, mesas cubiertas con manteles bordados, veladoras encendidas y fotos que parecían sonreír desde otro tiempo. Yo decidí montar el mío en la terraza, mirando al mar. Para Roberto, mi esposo, puse su retrato enmarcado en madera clara, el que le tomé en la hacienda el año en que plantamos los primeros naranjos. A su lado, coloqué un plato con mole negro, su favorito, y un caballito de mezcal. Sobre el mantel, una hilera de velas blancas y naranjas marcaba el camino hacia casa. Mientras arreglaba las flores, le hablé como siempre hacía en estos días. Viejo, te prometo que voy a proteger la hacienda. Aunque quieran arrancármela de las manos, no lo van a lograr. Y si vieras lo que han intentado, te reirías. Como siempre te reías de las jugadas mal hechas. Encendí las velas justo cuando el sol comenzaba a caer. El mar estaba tranquilo, y el olor a incienso se mezclaba con el salitre. Por un momento sentí que él estaba ahí, observando en silencio, con esa paciencia suya que me daba fuerza, incluso en los peores días. Esa noche, Mercedes me llamó. El bullicio de San Miguel de Allende se escuchaba de fondo, pero su voz tenía un filo distinto. «Comadre, me acabo de enterar de algo que tienes que saber», dijo sin rodeos. Ernesto y Uxía están hasta el cuello. Deben 2,5 millones de pesos. Me quedé en silencio, procesando la cifra. «¿Estás segura, segurísima?» Lo comentaron en una reunión donde estaba una Tits amiga mía. Tienen préstamos personales y una deuda fuerte con una constructora. Y por lo que escuché, los intereses les están comiendo. Respiré hondo, sintiendo cómo las piezas encajaban. Claro que no se iban a detener. La hacienda, los bienes, cualquier cosa que pudieran convertir en efectivo sería su salvavidas. Y ahora que el golpe legal había fracasado, no tardarían en buscar un modo más desesperado de llegar a mí. Mercedes, como si adivinara mis pensamientos, añadió: «Ten cuidado. Cuando la gente siente que se hunde, hace cosas que nunca imaginó hacer». Cerramos la llamada con un «cuídate», que sonó más a advertencia que a despedida. Me quedé en la terraza, mirando las velas del altar parpadear en la brisa. Pensé en Clara y Mateo, en cómo la desesperación de sus padres podía terminar salpicándolos. Esa noche, antes de apagar las luces, me acerqué otra vez al retrato de Roberto. «Viejo, si algo pasa, espero que me des la misma claridad que siempre tuviste para decidir cuándo pelear y cuándo esperar. Pero que sepas, yo no voy a retroceder». Las velas seguían encendidas cuando me fui a dormir. Afuera, el mar rompía suave, como si quisiera recordarme que incluso las olas más grandes se repliegan, pero siempre vuelven. La llamada de Rogelio llegó un jueves al mediodía. Mientras yo terminaba un boceto del faro de Mazunte, su voz sonaba grave. «Aldara,
Ernesto tuvo un accidente automovilístico anoche, en la carretera San Luis Potosí. Está en el hospital, y la cuenta ya va en 420.000 pesos. Dejé el lápiz sobre la mesa y me quedé mirando el mar, tratando de procesar la información. No sentí alegría ni venganza, solo una punzada de preocupación por Clara y Mateo. ¿Está fuera de peligro?, pregunté. Sí, pero necesita cirugía y varios días de hospitalización. Y... hizo una pausa. Uxía me llamó esta mañana. No te lo pidió directamente, pero dejó claro que no tienen cómo pagar. Sabía que la deuda de 2,5 millones que Mercedes me había contado seguía ahí, y que este gasto caía como piedra sobre un barco que ya hacía agua. Cerré los ojos un instante. Rogelio, voy a ayudar. Pero bajo mis condiciones dije al fin: quiero que el dinero se entregue como un viejo seguro de Roberto, a nombre de los niños, que figure como un pago de una póliza olvidada, no como un favor personal mío. Entiendo, respondió él. ¿Monto completo? Sí, los 420.000 pesos, en transferencia directa al hospital, pero con la leyenda que te acabo de decir, y que quede claro que es de parte del seguro antiguo de Roberto Baliño, destinado a Mateo y Clara. Rogelio, siempre eficaz, me envió los datos para la transferencia. Moví el dinero desde mi cuenta de Banorte en cuestión de minutos. No quería que ellos, ni nadie más, pudieran rastrear que la ayuda venía de mí como persona. Tenía que proteger mi posición, pero también cuidar que los niños no fueran testigos de un juego de poder disfrazado de rescate. Por la noche, Rogelio me escribió un mensaje breve. Transferencia hecha. Hospital informado. Uxía agradeció sin saber que eras tú. Me quedé mirando esa línea en la pantalla del celular. No era alivio lo que sentía, sino la certeza de que, a pesar de todo, no ibas a dejar que mis nietos sufrieran las consecuencias de los errores de sus padres. Al día siguiente, salí temprano a caminar por la playa. El oleaje estaba alto y el viento traía un olor fuerte a sal y algas, mientras mis pies se hundían en la arena húmeda. Pensé en lo irónico de la situación. Ernesto y Uxía habían intentado declararme incapaz. Habían movido cielo y tierra para quedarse con la hacienda Sacacuas y Hacienda. Y ahora la mano que les mantenía quiote a flote era la mía. Aunque ellos no lo supieran, me detuve junto a una roca donde las olas rompían con fuerza. El agua me salpicó la cara, fría y limpia, y pensé que quizá Roberto estaría de acuerdo con lo que acababa de hacer. Él siempre decía que los niños no deben pagar por los pleitos de los adultos. Esa noche, mientras cenaba sola en la terraza, la luna llena iluminaba la superficie del mar como un espejo roto. Saqué mi cuaderno de tapas azules y escribí: hoy les salvé la jugada, pero no con dinero realmente. Lo más valioso que puedo darles no cabe en una cuenta bancaria. Pronto, Clara y Mateo tendrán algo que ni su madre podrá controlar: acceso directo a mí. Guardé el cuaderno, apagué la vela y me quedé escuchando el mar. Sabía que ese siguiente paso cambiaría todo, porque en cuanto encontrara la manera de hablar con ellos sin intermediarios, ninguna mentira podría cortar el lazo que nos unía. La idea surgió una tarde. En una de mis llamadas habituales con Rogelio, yo caminaba descalza por la terraza, con el sonido del mar llenándome los oídos, cuando le dije: quiero que Clara y Mateo puedan hablarme cuando quieran, sin pasar por sus padres. Rogelio guardó silencio un segundo, y luego respondió con ese tono práctico suyo: celulares sencillos, sin internet, solo para llamadas y mensajes de texto. Prepago, sin rastreo fácil. Yo me encargo. En menos de una semana, me avisó que tenía todo listo. Aprovechó una visita así a la Ciudad de México, lejos de los ojos de Uxía, para comprar 2 aparatos pequeños, de esos que todavía tienen teclas y linterna.
En la agenda solo había un contacto guardado, Abu, junto a mi número exclusivo, el que no usaba para nada más. La entrega fue tan precisa que parecía plan de espionaje. Rogelio pasó a ver a Tac los niños con la excusa de llevarles unas cosas mías, un par de libros para Mateo y un collar artesanal para Clara, dentro de las cajas, bien envueltos. Estaban los teléfonos con su cargador y una nota mía, escrita a mano, solo para nosotros, en las noches, cuando todo esté tranquilo. Esa misma noche, a las 9:47 sonó mi celular nuevo. En la pantalla, un número desconocido. Pero yo ya sabía quién era. Abu, la voz de Clara temblaba un poco, como si no estuviera segura de que contestaría. Sí, mi amor, soy yo. Mateo, es ella. Oí que gritaba, y de fondo se escuchó el ruido de pasos apresurados. Abu, soy Mateo, dijo él, con esa mezcla de entusiasmo y timidez. De verdad podemos llamarte siempre que quieran. Este es nuestro canal secreto. Nos quedamos hablando casi media hora. Les conté del mar de noche, de las tortugas que habían salido a la playa, de cómo en Mazunte el tiempo parecía pasar más lento. Ellos me contaron de la escuela, de un proyecto de ciencias y de cómo Uxía había empezado a ponerles reglas más estrictas para que no se malcríen, según sus palabras. Los siguientes días se convirtieron en un ritual. Cada noche, entre las 9 y las 10, recibía su llamada. A veces hablábamos 15 minutos, a veces más de una hora. Mateo me preguntaba cosas sobre su papá cuando era niño. Clara me pedía que le describiera el color exacto del mar al amanecer. Yo les escuchaba, reía con ellos y, sobre todo, les dejaba claro que, aunque estuviera lejos, seguía siendo parte de su vida. Una noche, mientras la luna se reflejaba en el agua, Clara bajó la voz y me dijo: Abu, ¿cuándo vamos a verte? Me quedé mirando la línea plateada del horizonte, con el corazón apretado. No quería prometerles algo que no pudiera cumplir, pero tampoco podía cortar esa chispa de esperanza. Muy pronto, mi niña, le dije, con una seguridad que me sorprendió incluso a mí. Al colgar, me quedé un rato en silencio. Esa pregunta era un puente tendido hacia lo que venía, y yo ya empezaba a vislumbrar el otro lado. Pasaron varias noches de conversaciones secretas con Clara y Mateo, antes de que me decidiera a dar el siguiente paso. Sabía que no podía seguir esquivando a Ernesto para siempre. Tarde o temprano, el hecho de que sus hijos tenían contacto directo conmigo saldría a sacas a la luz, y cuando eso pasara, prefería que ocurriera bajo mis reglas. Una mañana de viento fresco, me senté en la terraza con mi cuaderno de tapas azules y un bolígrafo nuevo. No era una carta improvisada. Cada palabra debía ser precisa, sin espacio para malentendidos ni para que intentara darle la vuelta. Ernesto, no voy a alargar esta carta con recuerdos o reproches. Lo que pasó está claro para ambos. Aún así, quiero que sepas que no he dejado de pensar en ti como mi hijo, aunque muchas de tus decisiones me hayan herido. He hablado con Mateo y Clara. Ellos necesitan a su padre y a su abuela, sin estar en medio de batallas que no les corresponden. Por eso te propongo lo siguiente. Si respetas mi privacidad y te concentras en el bienestar de los niños, podremos mantener un contacto limitado y cordial. Esto significa que podrás saber de mí de forma directa y, con el tiempo, incluso vernos en persona. Si no aceptas, seguiré en contacto únicamente con ellos, de la manera que considere más segura. No busco reconciliaciones forzadas ni olvidar lo ocurrido. Busco un terreno estable donde los niños no tengan que elegir bando. La decisión es tuya, Aldara. Leí la carta 3 veces antes de doblarla y meterla en un sobre blanco. No incluí dirección ni detalles de Mazunte. Rogelio se encargaría de entregarla en mano. Como siempre, esa misma tarde lo llamé. Va a leerla frente a ti, le dije.
No quiero interpretaciones raras. Entendido, respondió Rogelio. Y pude escuchar en su voz que también veía este movimiento como una jugada calculada. 2 días después, Rogelio me llamó desde su oficina en Querétaro. Ya la leyó, dijo sin rodeos. Y primero se quedó en silencio. Luego preguntó si estabas enferma. Le dije que no. Después, dijo que aceptaba, que no quiere más escándalos y que, por ahora, prefiere que las cosas se mantengan tranquilas por los niños. Me quedé callada, mirando el horizonte desde mi ventana. El mar estaba inquieto, pero el cielo estaba despejado. Eso significa, añadió Rogelio, que tienes luz verde para un encuentro. Cuando tú quieras. Colgué y sentí un peso extraño en el pecho. No era alivio, tampoco miedo. Era la certeza de que, por primera vez desde que todo esto comenzó, la cancha estaba en mis manos. Si íbamos a vernos, sería en mis términos, en mi terreno emocional, sin que pudieran imponer condiciones. Esa noche, Clara me llamó desde su teléfono secreto. La escuché reír mientras me contaba que Mateo había aprendido a preparar quesadillas casi como tú. Abu, en un momento bajó la voz. Papá está diferente, más tranquilo. Creo que leyó algo tuyo. Sí, le escribí y admití. Y creo que, por ahora, las cosas van a estar más calmadas. Entonces, nos vamos a ver. Sonreí, aunque ella no podía verme. Sí, muy pronto. Pero recuerda, será en mis condiciones. Colgamos y me quedé sentada en la hamaca, con el sonido del mar como telón de fondo. Pensé en cómo, hace apenas unos meses, yo era la que huía, cerrando puertas y cortando hilos. Ahora, seguía protegiéndome, pero también podía decidir cuándo y cómo abrir una rendija para que pasara la luz. El viento trajo olor a leña encendida desde alguna casa vecina. Cerré los ojos y respiré hondo. Ernesto había aceptado, aunque fuera por conveniencia o por cansancio. No importaba la motivación, lo importante era que, por primera vez en mucho tiempo, yo tenía la última palabra. Y así sería cuando nos viéramos. El acuerdo con Ernesto todavía estaba fresco cuando Rogelio me avisó que él había propuesto algo inesperado, una videollamada, no un mensaje grabado, no una foto enviada a escondidas, una conversación en tiempo real, con los niños presentes. Dice que quiere ver que estás bien, me explicó Rogelio. Y que así, los niños podrán hablar contigo sin sentir que están rompiendo alguna regla. Acepté, pero bajo una condición: que fuera un domingo por la tarde, cuando el mar aquí en Mazunte suele estar tranquilo y la luz entra suave por la terraza. Quería que la imagen que recibieran no fuera de una mujer escondida o frágil, sino de alguien que había encontrado su lugar. El día acordado, me senté en la hamaca con la laptop sobre una mesa baja. Me puse una blusa blanca ligera y recogí mi cabello corto, dejando que las canas brillaran al sol detrás de mí. El mar golpeaba la orilla con cadencia y el cielo estaba limpio. Como pintado, la pantalla se encendió y, de pronto, ahí estaban Clara, con el cabello un poco más largo y los ojos llenos de sorpresa. Y Mateo, que había crecido lo suficiente como para que su voz sonara más grave. Entre ellos, Ernesto, serio, pero sin el gesto hostil de antes. Abu, Clara casi gritó, inclinándose hacia la cámara. «Hola, mi niña», sonreí. «¿Y tú, Mateo? Estás hecho un hombrecito». Hablamos primero de cosas simples, la escuela, un torneo de fútbol en el que Mateo había participado, una exposición de arte que Clara estaba preparando. Ernesto se mantenía al margen, observando más que interviniendo, como si quisiera medir cada palabra. En un momento, Clara giró la laptop para mostrarme el jardín. Habían plantado bugambilias, para que te acuerdes de tu balcón en Querétaro.
dijo. Mateo trajo un cuaderno para enseñarme un dibujo de un faro que había hecho inspirado en el mar que me cuentas. Y entonces apareció Diego, el hijo menor de Ernesto y Uxía, que apenas conocía de bebé antes de mi partida. Tenía 3 años cumplidos y unos rizos oscuros que le caían sobre la frente. Se asomó tímido a la cámara. Y Ernesto dijo: «Diego, saluda a tu abuela». El niño me miró con curiosidad y luego, con esa franqueza que solo tienen los pequeños, preguntó: «¿Cuándo vienes?». La pregunta me tocó más de lo que esperaba. Miré a los 3, con el mar detrás de mí, y respondí despacio: «Pronto, muy pronto». Ernesto no intervino. Creo que entendió que esa respuesta iba más allá de una promesa superficial. Clara sonrió. Mateo asintió. Y Diego se volvió a esconder detrás del brazo de su padre. Seguimos hablando un rato más, pero ya sin la tensión del inicio. Les conté de las tortugas que había visto la noche anterior, de cómo los pescadores ayudaban a las crías a llegar al mar. Clara dijo que algún día quería verlo conmigo. Mateo, que le gustaría aprender a remar en kayak. Cuando la llamada terminó, me quedé mirando la pantalla apagada. Sentía una mezcla de emoción y nostalgia, pero también una energía nueva, como si la distancia se hubiera cortado de golpe. No era solo que me habían visto bien, era que habían visto a una mujer fuerte, con el mar como testigo, que había resistido y encontrado un nuevo hogar. Esa misma noche, mientras la luna se alzaba sobre el horizonte, caminé hasta la habitación de huéspedes. Encendí la luz. Levanté las cortinas y abrí las ventanas para que entrara el aire salino. Toqué las paredes, imaginando las risas de Clara y Mateo, las preguntas de Diego, los 3 correteando por la terraza. Saqué del armario un par de juegos de sábanas nuevas, lavadas con jabón de lavanda. Puse las camas, una junto a la otra, y coloqué sobre cada una un pequeño detalle para Clara. Una libreta de tapas azules con dibujos marinos. Para Mateo, una brújula antigua que había comprado en el mercado. Para Diego, un peluche de tortuga que parecía sonreír mientras doblaba la colcha. Sonreí sola. No sabía la fecha exacta, pero sí sabía una cosa. Estaba preparando esas habitaciones para 3 días únicos que quedarían grabados en nuestra memoria, porque cuando llegara ese momento, sería en mis condiciones y con el mar como aliado. El plan se puso en marcha un viernes al amanecer. Mercedes, con su camioneta gris y esa calma que le sirve de escudo, condujo hasta Oaxaca capital para recoger a Clara, Mateo y Diego, oficialmente. Era un fin de semana con la comadre, algo que Ernesto había aceptado bajo mi promesa transmitida por Rogelio, de que no habría escapadas ni sorpresas fuera de lo acordado. Yo, mientras tanto, en Mazunte, repasaba cada rincón de la casita. Las camas de huéspedes ya estaban listas, las toallas dobladas, los regalos sobre las colchas. En la terraza puse una mesa larga con frutas, pan dulce y agua fresca de Jamaica. El mar, como si entendiera la importancia del día, estaba sereno y brillante. Cuando escuché el motor de la camioneta en la calle, el corazón me golpeó el pecho. Salí a la puerta y ahí estaban Clara saltando para abrazarme, Mateo sonriendo con esa mezcla de timidez y alegría, y Diego, más pequeño, mirándome primero con cautela y luego con una risa abierta. «Abu», gritó Clara. «Bienvenidos a casa», les dije, sin poder evitar que la voz me temblara un poco. Ese primer día lo dedicamos a la playa. Corrimos en la orilla, recogimos conchas, y Diego, aferrado a mi mano, se atrevió a mojarse los pies en las olas. Mateo intentó aprender a lanzar la red de un pescador local, mientras Clara se quedaba conmigo dibujando en la arena. Por la tarde, en la terraza, les conté historias del tiempo en que su padre era niño, cómo corría detrás de las gallinas en la hacienda.
cómo se escondía en el granero para leer cómics. No hablé mal de Ernesto ni de Uxía. Pero tampoco mentí cuando Mateo me preguntó por qué no vivía más en Querétaro. A veces, para cuidar lo que más quieres, tienes que tomar distancia, les dije. Pero eso no significa que deje de quererlos. La noche nos sorprendió con una cena sencilla, pescado fresco a la plancha y tortillas calientes. Diego se durmió primero. Rendido por el juego y el sol, Mateo y Clara se quedaron un rato más. Mirando el mar desde la hamaca conmigo, hablamos de sus sueños, de lo que querían ser de grandes. Les prometí que, aunque no siempre pudiera estar cerca, siempre sabrían dónde encontrarme. El segundo día fue de más juegos, más risas, más momentos robados al tiempo. En esos instantes, no había pleitos, ni estrategias legales, ni distancias impuestas, solo nosotros. 3 días que se sentían fuera de cualquier calendario. El domingo por la tarde, cuando Mercedes vino a buscarlos. Me abrazaron con fuerza. Clara me susurró Abu. Este fue el mejor fin de semana de mi vida. Mateo, serio, dijo gracias por no olvidarte de nosotros. Y Diego, medio dormido, alcanzó a decir, te quiero. Los vi subir a la camioneta y alejarse por la calle polvorienta. Me quedé de pie, con el viento salino pegando en mi rostro, dejando que la imagen se grabara en mi memoria, mientras Ernesto y Uxía creían que, al aceptar mis condiciones, habían ganado cierto control. Yo ya había hecho mi jugada final, asegurar un espacio real, limpio y propio con mis nietos. Un espacio que ninguna maniobra podía arrebatarme. No era una victoria material. La hacienda, las cuentas, los bienes. Todo eso era importante. Sí, pero no definitivo. Lo verdaderamente valioso estaba intacto mi dignidad y el amor de Clara. Mateo y Diego, ese lazo, invisible pero firme, era el patrimonio más grande que podía dejarles. Entré a la casa. Recogí las conchas que habíamos juntado y las puse en un frasco sobre la mesa. El mar seguía allí, eterno, recordándome que, aunque las olas cambian, siempre vuelven, igual que ellos volverían a mí.